Muy bien. Pues bueno, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes en la clase de hermenéutica bíblica. Déjenme presentarme para aquellos que no me conocen. Pues obviamente, aunque solo vemos algunos aquí conectados, quienes vean el video, pues obviamente tendrán que conocerme un poco más, ¿no? Aunque yo sé que ya en la plataforma hay parte de un poco de mí, y pues ahí está. Mi nombre es Francisco Javier y tengo la oportunidad de estar acá en el seminario ya por algunos años, desde el 2008 más o menos. Comencé a servir aquí en el seminario y gracias a Dios hemos permanecido hasta este momento y ha sido prácticamente en esta área que vamos a abordar, que es el área de la Biblia. El área bíblica, personalmente me encanta, me gusta este campo, que es el campo bíblico, el campo hermenéutico prácticamente, y porque he visto mucha necesidad en la iglesia y considero yo que la buena interpretación de la Biblia es lo que nos va a permitir a nosotros, pues prácticamente edificar a la iglesia, edificarla y edificarla bien. Bueno, este curso es el curso de hermenéutica bíblica, y básicamente trata de la interpretación. Déjenme aquí preguntar, ¿alguno de ustedes ya ha tomado un curso de hermenéutica? Bueno, en este caso Amos y hermano Rubén, que son los que estamos acá. La pregunta sería, ¿verdad? Si han tomado algún curso de hermenéutica. Mi hermano Rubén dice, ¿verdad? Que, ok, muy bien, hermano, entendemos. Dice que sí, que ha tomado aquí lo básico. Y Amos, pues no sé si Amos en su parte tomó el curso de hermenéutica, pero qué bueno, por lo menos tenemos la idea, ¿no? Que cuando hablamos de hermenéutica, hablamos prácticamente de la interpretación, ¿verdad? Hablamos de la interpretación del texto bíblico prácticamente. Y bueno, Edgar, bienvenido. Edgar Coronel está conectado por acá. Espero que nos pueda escuchar y escuchar bien. Yo quiero presentar acá el programa de curso antes de... Nuestro programa de curso prácticamente está dividido en cuatro partes, ¿no? Nuestro programa de curso está dividido en 4 áreas. La primera área es el área de... gracias, Amos, de que tenemos la idea, dice Amos, muy bien. Primero vamos a hablar del desarrollo de la hermenéutica, que es esta semana. Esta semana ustedes tendrán que trabajar prácticamente lo que en esta clase hablaremos y lo que en la lectura van a poder mirar. Ahorita explico un poco más de esto. Las siguientes 2 semanas vamos a trabajar lo que es, qué bueno, Edgar, que sí nos escuchas. Vamos a trabajar lo que es la hermenéutica general y lo que se conoce como hermenéutica especial. La hermenéutica general es hablar de las escuelas de interpretación que han existido y por medio de las cuales nosotros interpretamos. Después vamos a abordar la hermenéutica especial, que es cómo se interpretan los estilos literarios que hay en la Biblia, para después pasar a una metodología. La semana número 4 y número 5, vamos a trabajar una metodología de interpretación, siguiendo algunos versículos. En esas 2 semanas, ¿verdad? Ustedes tendrán que trabajar bastante investigando cosas y juntos vamos a ir haciéndolo. Y concluiremos en la semana 6, vamos a concluir, semana 6-7, vamos a concluir con lo que es una introducción a la hermenéutica moderna, que es una nueva forma de entender o acercarnos al texto bíblico. Entonces, prácticamente de esto es lo que se trata el curso, ¿verdad? Se trata de estos cuatro momentos. ¿Qué es hermenéutica? ¿Verdad? ¿Qué es, cuál es la manera de acercarnos al texto bíblico? ¿Cuál es la metodología que existe? Y posteriormente, la hermenéutica contemporánea. Yo quiero comenzar esta clase. Yo quiero comenzar esta clase prácticamente haciendo una pregunta y después voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan responderla. ¿Ok?
Yo quiero iniciar haciendo esta pregunta. Yo quiero que vean este cuadro que está aquí en su pantalla y que ustedes me digan, ¿verdad? Ahorita voy a abrir yo aquí yo voy a abrir el texto y yo quiero que ustedes me digan, abro micrófonos para ustedes, y yo quiero que me digan cuál consideran ustedes que es más importante de los tres. Tenemos aquí, por un lado, el texto, el autor y el lector. Tenemos esas tres cosas: el texto, el autor y el lector. ¿Cuál de los tres es más importante al momento de interpretar? Esa es la pregunta. ¿Cuál de los tres? Déjenme explicar un poco más. Cuando hablamos del texto, voy a quitar un poco aquí cuando hablamos del texto, estamos hablando de en sí lo que dice el texto, ¿verdad? Lo que dice el texto. Cuando hablamos del autor, estamos hablando de la historia que está atrás del texto. Y cuando hablamos del lector, estamos hablando de lo que me motiva a mí a leer el texto, a ir al texto bíblico en este caso. Entonces, ¿cuál creen ustedes que al momento de interpretar sea lo más importante? Voy a abrirle los micrófonos para que ustedes puedan... Me pongo así porque me las ocultas. Porque te preocupa mucho. ¿Alguien quiere opinar? Aunque me quieras ocultar. Adelante, hermano Rubén. Bueno, yo, ¿Cómo te pones? ¿Te fijas? ambos, las tres cosas son importantes, más si es el texto como tal, creo que nos va a definir el todo, ¿no? Porque en el texto vamos a tener nosotros que trabajar y encontrar primero la raíz, la lengua en que fue escrita, la intención con la que fue escrita, a quiénes fue escrito, la época en la que fue escrito el texto. El autor también porque, pues, de acuerdo a su pensamiento o a la manera en que él veía o su perspectiva de ver las cosas para escribir el texto. Y el lector, pues me imagino que el lector es uno mismo y el ánimo que quiere darle la interpretación al texto. Pero para mí creo que el texto es primero, después es el autor y después el lector. Para mí, ahora pues a aprender. Sí, estamos en eso, de eso se trata, de poder decir qué es lo más importante. Porque yo acabo de poner, esto se conoce como el triángulo hermenéutico. Este triángulo hermenéutico es el que determina nuestra forma de acercarnos al texto. Antes de hablar de qué es hermenéutica, debemos nosotros aceptar en dónde estamos parados, ¿verdad? Para algunos, vuelvo a repetir, lo más importante es el texto, como en el caso de hermano Rubén. ¿Alguien aquí tiene alguna otra opinión? A ver, aquí no sé si Edgar, les abro, ¿verdad?, el micrófono a todos. ¿Nadie? Ni en el chat ni nada. Por aquí, Amos. Okay, Amos hablando. Sí, adelante. Dios le bendiga, hermano Javi. Pues, bueno, yo entiendo que primero tuvo que estar el autor. Del autor viene el texto y por último el lector. Pero yo pienso que no hay como... O sea, yo siento que no es correcto decir cuál es primero, segundo y tercero. Porque tanto el autor va ligado con el texto, porque el autor nos habla del contexto, nos habla de los modismos, del tiempo en que se escribió lo que dice el texto. Entonces, para entender el texto, tengo que entender el contexto, y esto me va a llevar al autor. Y el lector es muy importante también porque no es lo mismo leerlo 2000 años después a lo que entendieron los autores en el tiempo que fue escrito. Entonces, por eso yo creo que los tres son sumamente importantes. Así es. Sí, los tres son importantes, definitivamente.
En las notas de clase, que yo espero que las hayan descargado, las hayan revisado, las tengan a la mano. Al final, cuando se habla de, que ahorita voy a retomar eso, hablamos de que estamos alejados del texto por lo que llamamos abismos. El abismo filosófico, el abismo literario o de lenguaje, el abismo cultural, el abismo cultural y el abismo filosófico. Estamos alejados en estas 4 áreas. Y como bien mencionamos, nosotros debemos acercarnos al texto cubriendo estos 4 abismos, que son los que en la nota de clase mencionábamos. Bueno, no sé si alguien más acá tiene alguna otra opinión. No sé si Edgar o el hermano Jaramillo tienen alguna opinión. Dice, dice el hermano que tiene cerrado aquí los Broncos. Muy bien, pero que dice que son los 3. Es cierto, volvemos a repetir, los 3 son importantes, pero obviamente uno de los 3 es el que domina. Uno de los 3 es el que me va a dominar a mí en este caso. Es el que me va a dominar. Esto nos debe llevar a hacer la pregunta, una pregunta que es muy importante. Porque ahorita yo pregunté, ¿cuál de los 3 es el más importante para el momento de la interpretación? Si miramos la pregunta está aquí, nos pone estos 3 elementos, pero luego resalta que estos 3 elementos se unifican o acontecen en un momento, en un momento al que llamamos interpretación. Así que esto nos debe llevar a hacer por lo menos estas 2 preguntas. ¿Qué es interpretación? ¿Qué es la interpretación? Y luego, ¿cuáles son qué características posee una buena interpretación? Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? El hecho de que tengamos estos 3 elementos al momento, cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo me acerco al texto bíblico, y al mirar el texto bíblico, tengo frente a mí el texto, pero también tengo frente a mí la historia del texto, y estoy yo como lector del texto. Los 3 están conjugados al mismo momento. Pero después de eso, surge la pregunta entonces, ¿qué es interpretación? ¿Cuáles son las características que posee una buena interpretación? Vuelvo a abrir micrófonos para escuchar qué es lo que ustedes piensan al respecto. ¿Qué es interpretación? ¿Y qué piensan ustedes de que puedan ser las características de una buena interpretación? A ver, ¿alguien tiene alguna opinión? A ver, nadie aquí se me anima. A ver, nadie acá, nada. A ver, no sé. Ok, hermano Rubén. A ver, adelante, hermano. Bueno, yo creo que hace un rato Amos dijo algo importante en cuanto a lo del autor. Yo creo que interpretación es darle el sentido adecuado a lo que se escribió en aquel tiempo para que nosotros en este tiempo podamos entenderlo y aplicarlo, porque hay palabras, hay letras, hay puntos, hay tildes, etcétera, que en aquel tiempo tenían un sentido y hoy pueden tomar otro sentido. Entonces, interpretar, pues, es traducir a lo más apegado a nuestra realidad actual para poderle dar un sentido y una aplicación. Ok, entonces, aquí, hermano Rubén, bueno, a menos de que alguien más tenga alguna opinión acá, dice aquí lo que el autor escribió, dice, pintó, creó, que pueda ser transmitido de una forma correcta. Entonces, dense cuenta, acabamos de decir
Por un lado, que lo más importante debería ser el autor, debería ser el texto o bien el lector. Pero cuando hablamos de interpretación, ¿verdad? Dice aquí el hermano Rubén y el hermano Jaramillo acá en el chat, están diciendo que lo más importante en la interpretación es darle sentido al texto, es hacer relevante el texto. Entonces, ya estamos ante una dificultad aquí, no una dificultad, sino estamos ante una novedad aquí, porque estamos diciendo que el texto, entonces lo más importante es hacerlo relevante al aquí y a la ahora. Entonces, lo más importante, por lo tanto, ahora lo que resalta, lo más importante es este tercer extremo del autor, lector. El lector, entonces, al final de cuentas, domina. Entonces, en ese triángulo, debemos entender que el triángulo va a correr va a correr siempre, va a estar ahí. Va a estar ahí. ¿Alguien tiene alguna otra opinión por acá antes de que yo continúe? ¿Nadie? Sí, yo por acá, Amos. Vamos. ¿Sí se oye? Sí, adelante, Bueno, adelante. de este triángulo entre texto, lector y autor, yo pienso que quien va a delimitar o quien debe delimitar no es el autor ni es el lector, sino es el texto. El texto en este caso de los tres es el que nos va a delimitar nuestra hermenéutica, porque esto va ligado con la figura de Hermes, ¿no? De llevar el mensaje. Nosotros al acercarnos a la palabra venimos a traer el mensaje, pero podemos caer en terminar de una exégesis a una eisegesis, o como diríamos coloquialmente, jugamos al teléfono descompuesto y a lo mejor venimos a decir algo que la Biblia no dice. Muy bien. Si no nos enfocamos en el texto. Así es. Entonces, dense cuenta, estas tres cosas se dan al momento de la interpretación. ¿Qué es la interpretación? La interpretación va a ser un concepto que vamos a profundizar un poco más al final de esta clase y en una materia que vamos a llamar hermenéutica contemporánea. Pero quiero que señalemos acá que la interpretación se refiere al significado de un texto en el aquí y el ahora. Ahora bien, la palabra significado, ¿qué significa? Váyase la redundancia. ¿Qué quiero decir por significado de un texto? Lo que quiero decir es, ¿verdad? Que el texto tiene un mensaje, se hace un mensaje muy aplicado a mi realidad. Mientras un texto no se hace aplicable a mi realidad, entonces podemos decir que ese texto no ha sido interpretado. Podemos tener muchísimas comentarios del texto, pero mientras el texto no se haga realidad para mi vida, entonces ese texto le vamos a decir es un texto que no ha sido interpretado. Es un texto que está explicado, es un texto que está comentado, pero no interpretado. Interpretación es el significado de un texto a mi vida, entendiendo significado como aplicación. La aplicación a mi realidad. Cuando yo encuentro ese texto útil a mi realidad, entonces puedo decir que el texto ha sido interpretado para mí. Volviendo al esquema, entonces, al esquema que presentábamos, debemos entonces entender lo siguiente. Volviendo a este esquema, debemos decir, entonces, que sí es cierto, el texto y el autor son importantes, son necesarios, pero de nada serviría si no se aplica al lector. Así que cuando hablamos de interpretación, cuando hacemos la pregunta, ¿qué es interpretación? Debemos decir, bueno, es el encuentro del significado del texto, entendiendo significado como lo he mencionado.
Pero en segundo lugar, ¿qué características posee la buena interpretación? La característica muy obvia de que se hace relevante a mi vida. Ahí les pido, por favor, a los que tienen abierto el micrófono, pues que lo vayan cerrando para que no nos perturbemos. A ver, alguien por acá lo debe tener abierto. Cristian, creo que tienes abierto tu micrófono. Si lo puedes cerrar, aquí te ayudo. Ya lo cerré. Aquí estamos. Muy bien. Espero que nos estén escuchando. Bienvenidos a todos los que están llegando. Estamos hablando de lo que es interpretación. Interpretación, por lo tanto, volvemos a repetir, es el encuentro del significado del texto. Entendiendo significado como la aplicación, la utilidad práctica del texto. Vuelvo a decir, podemos tener muchísimos comentarios bíblicos. Podemos tener muchísimas explicaciones bíblicas, pero no podemos decir que hay una interpretación, entre tanto no la hacemos realidad a nuestro contexto. Muy bien. Eso nos lleva, por lo tanto, a entender la pregunta de qué es hermenéutica. ¿De qué es hermenéutica? Yo espero que ustedes hayan visto el video que está cargado en plataforma. En la plataforma dejé un video y dejé también unas notas de clase que en PDF y otro tanto en plataforma. Lo que está en la plataforma escrito es un diálogo sobre el concepto de hermenéutica, mientras que en el video, mientras que lo que está en la nota de clase propiamente habla del texto bíblico y de los abismos y de algunos conceptos teológicos. Entonces, ¿qué es hermenéutica? Hermenéutica la podemos entonces nosotros encontrar en 4 esferas, en 4 áreas. Entonces, no es un solo concepto, pues, de hermenéutica. La hermenéutica será un concepto dinámico que dependiendo el profesor, la escuela, el material, el interés de investigación, se va a profundizar y a conocer. La hermenéutica, en un sentido primario, vamos a llamar así, es prácticamente la aplicación de métodos de investigación. Existen métodos, ustedes han escuchado, por ejemplo, el método inductivo, método temático, método biográfico, método histórico. En un principio, la hermenéutica era una metodología. Sin embargo, con el paso del tiempo, la hermenéutica llegó a redefinirse y se llegó a mirar como el arte y la ciencia de la interpretación. Por eso es que decimos que es arte, porque no tiene una sola aplicación, y es una ciencia porque respeta principios. Por ejemplo, eso es lo que nos llevaría a los otros 2, ¿verdad? Que es donde los comentarios de tanto de Amós como del hermano Rubén han girado. Tenemos la relevancia del texto, ¿verdad? Para algunos, hermenéutica es descubrir la relevancia del texto para los demás. Y para otros, hermenéutica es la codificación del texto. Déjenme detenerme aquí. Cuando hablo de codificación, me refiero a que todos nosotros hemos aprendido una manera de interpretar la vida y de leer la Biblia. Y de acuerdo a eso, la interpretamos. Tenemos ciertos códigos que aquí se han formado en nuestro cerebro y acontece en forma de segundos, muy rápido acontece. Estamos leyendo la Biblia y la estamos entendiendo. A eso se llama codificación. ¿Quién nos enseñó eso? Nuestra propia historia, nuestra propia vida. Es un poco peligroso. Si dejamos la codificación del texto solamente partiendo de lo que yo entiendo, podemos caer en muchos errores. Por eso hay que ampliar el concepto de hermenéutica. La hermenéutica no es solamente lo que yo entiendo del texto o lo que yo quiero que diga el texto. No, tampoco es lo que quiero que le diga a alguien. No, la hermenéutica es la aplicación de ciertos principios. La buena hermenéutica es la aplicación de ciertos principios, ¿verdad? Que hacia el texto bíblico, y ese texto bíblico me va a arrojar a mí
buenas verdades y principios para vivir. Yo quiero que veamos lo que está acá, aquí en esta parte de aquí al ladito, que dice, la interpretación bíblica no es un evento, ¿ok? Sino un proceso que inicia en primer lugar en el análisis del texto, que eso sería esta primera parte, ¿no? La parte que está aquí arriba del texto. Ahí comienza. Pero luego pasa en la aplicación de dicho texto. Aplicación de dicho texto y termina en la entrega. Entonces, la hermenéutica es todo un proceso que nosotros vamos a seguir. No es solamente un trabajo de escritorio, no es solamente un trabajo de comprensión propia, sino también es un trabajo de entrega del mensaje, este proceso. Ahora bien, nosotros como intérpretes debemos, por lo tanto, tener ciertas cualidades, ciertas características que nos ayudan, que nos van a ayudar. Piensen conmigo un poco. Imagínense, tenemos aquí, por ejemplo, a Carlos, ¿verdad? Aquí lo estoy mirando a Carlos. Supongamos que Carlos está enfermo y Carlos en su enfermedad busca al texto bíblico. Entonces, Carlos lo que va a buscar van a ser textos que digan que Jehová lo va a sanar, que Dios es poderoso, ¿verdad? Ya hay una determinación. Entonces, imagínense sin embargo, otra persona que está sana, que se acaba de que acaba de ganar un aumento salarial, que le está yendo muy bien en la vida, entonces va a buscar textos totalmente diferentes. Y muchas veces esas condiciones nos van a limitar al momento de interpretar. Por eso es importante que nosotros como intérpretes seamos conscientes, ¿verdad? De lo que vamos a hacer o de lo que estamos por hacer. ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? A ver. Nadie. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Cómo estamos por acá? ¿Ninguna pregunta? Ok, entonces, la hermenéutica, por lo tanto, ¿verdad? Es un proceso metodológico, sí, pero también es una aplicación de principios. En este caso, al texto bíblico. Por eso es que le llamamos hermenéutica bíblica. No le llamamos solamente hermenéutica, porque hermenéutica es un concepto que se puede aplicar a cualquier literatura, pero en este caso le llamamos hermenéutica bíblica porque se aplica al texto bíblico. Yo les dejé unas notas de clase y en estas notas de clase yo les presenté básicamente lo que tenía que ver con el acercamiento al texto bíblico, a nuestro libro de texto. Nuestro libro de texto es la Biblia. Y lo voy a resumir, ¿verdad? Decía yo en las notas de clase, al acercarnos a la Biblia debemos entender que tenemos dos elementos. Por un lado, tenemos el elemento literario. La Biblia, aunque nos duela aceptarlo, es un libro literario. Es decir, tiene un autor, tiene una razón histórica por la que fue escrita, tiene un lenguaje que yo debo entender. Tiene, ¿verdad? Tiene las características de un libro como cualquier otro libro. Pero por otro lado, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Verdad? Nosotros, ¿verdad? Viene un predicador y decimos que el predicador es el portador de la palabra. Viene alguien, ora por nosotros y dice algo y decimos que Dios nos dio palabra. Es decir, nosotros en la práctica manejamos el concepto palabra de Dios ampliamente.
dice Karl Barth que palabra de Dios es aquello que produce fe. Es el momento que produce fe en la vida de el creyente. Voy a reafirmarlo más. Dice Karl Barth, donde está la Biblia y un creyente, ahí está la iglesia. Donde está la palabra de Dios que está produciendo fe. Produciendo fe. Por eso decimos que la Biblia entonces es palabra revelada, palabra inspirada. Todo eso ustedes lo tienen en las notas de clase. Yo se lo estoy comentando. La iglesia ha tenido diversos momentos en los que busca acercarse al texto en estos dos sentidos, tanto como palabra de Dios como en un sentido más literario. Y han ocurrido varios momentos en esto. Entonces, dice aquí el pastor Jaramillo, entonces hermenéutica ¿es un proceso? Sí, no es un momento. Hermenéutica tiene que ver con un proceso que comienza desde que yo voy al texto, preguntarme por qué voy a este versículo, por qué solamente yo busco este versículo. Y después, ¿qué es lo que este versículo dice a mi vida? Y posteriormente, ¿qué le dice a la iglesia? Entonces, y todo eso en el proceso de la interpretación. Entonces, esta es la idea. Bueno, vamos entonces a decir, la iglesia o el cristianismo ha tenido formas de acercamiento al texto, una y otra vez. Desde el tiempo judío, ¿verdad? Desde el tiempo judío, la historia nos enseña cómo se ha acercado el ser humano al pensamiento. Déjenme entonces más o menos plasmar de manera general este desarrollo hermenéutico al texto. ¿Ok? Este desarrollo hermenéutico al texto. Déjenme más o menos comentarles rápidamente, porque de esto es lo que van a leer también. Comenzamos con la cuestión judía. Para los judíos que leen solamente el Antiguo Testamento, ellos al Antiguo Testamento les llamarán la Leshon HaKodesh. La Leshon HaKodesh es la lengua santa, es una expresión hebrea que significa lengua santa. Para ellos, el texto bíblico o el texto del Antiguo Testamento contiene específicamente las palabras que fueron escritas por la mano de Dios. Para ellos no hay vuelta de hoja, lo que dice así es. Entonces, para ellos la interpretación no consiste en buscar significado de palabras, sino delimitar los mensajes. Se le llama exégesis o hermenéutica rabínica. Ellos unen versículos. Voy a poner un ejemplo y no quiero que se me asusten, pero cuando uno lee Mateo, por ejemplo, Mateo dice, porque fue dicho por el profeta Isaías, y comienza con un versículo de Isaías, pero termina con uno de Miqueas. Termina con uno de Miqueas. Entonces, ¿qué? ¿Se equivocó Mateo? ¿No sabía los versículos bíblicos? No era eso. Es que para ellos, quién lo escribió no es lo más importante. Lo más importante es lo que dice, es el texto. Entonces, ellos arman. Pablo hace lo mismo. Pablo, él toma porque la escritura dice y toma de allá y luego lo completa con otro versículo de acá. ¿Qué importa cuándo se escribió? Lo que importa es el mensaje que se va dando. Sin embargo, cuando llega el tiempo de la iglesia, todo esto cambia. El segundo periodo de la interpretación tiene que ver con la iglesia. La iglesia tuvo a Jesús y tuvo a los apóstoles. Si ustedes piensan, ellos no tenían que interpretar. ¿Por qué? Porque ahí tenían a Jesús, tenían a los apóstoles. Entonces ellos decían, bueno, no entendí lo que dijo. Vemos a los apóstoles que dicen, Señor, esta parábola, ¿qué significa? Y Jesús lo toma y se los lleva aparte y les explica la parábola. Entonces ellos, el ejercicio de la interpretación es diferente. Se convierte más bien en una cuestión literal. Ellos acostumbran a una interpretación muy literal. Lo que Jesús dijo, eso es. Lo que Pablo dijo, eso es. Lo que el apóstol dijo, así es.
Sin embargo, cuando los apóstoles mueren, iniciamos un periodo diferente, el periodo de los que se conoce como padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, donde vamos a encontrar a Clemente, Atanasio, Orígenes, Agustín, etcétera. Todos estos ya no tienen ni a Jesús ni a los apóstoles. Y tienen con ellos solamente los textos que los apóstoles les heredaron. Tienen con ellos los escritos del Antiguo Testamento que fueron heredados. Entonces, ahora ellos ya no tienen a nadie que preguntarle. Aquí entra entonces la interpretación. La iglesia muchas veces en la actualidad se ha quedado en el primer periodo, el literal. Y tal como los judíos miramos en la Biblia, literalmente la Leshon HaKodesh. Y si la Biblia lo dice, así es. Pero, ¿verdad? Hay que continuar la historia, porque ven ustedes cómo sigue este desarrollo hermenéutico. Después de esto llegan los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia que no tienen a nadie a quien preguntar, entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que el apóstol quiso decir? Y comienzan la interpretación. Y ellos se van a echar mano de lo que se conoce como interpretación alegórica, que estaba enfocada en varios aspectos, pero el que más dominaba era el aspecto ético. O sea, cuando hablamos de la alegoría o la alegorización de los padres de la iglesia estaba enfocado al aspecto ético. Podríamos decir, ¿qué es lo que el apóstol quiso decir? Y entonces el padre de la iglesia comenzaba a interpretar a interpretarlo hacia cuestiones de conducta, cuestiones éticas, cuestiones morales. Siempre. Ahí surgen las grandes doctrinas, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? La doctrina, ¿verdad? Toda esta doctrina surge incluso el texto bíblico en este periodo, pero no se queda ahí. Todo esto va a avanzar hasta la época medieval, donde, ¿verdad? La alegorización es la que va a permear. La alegorización da como resultado un tercer método, que es el método dogmático, se le conoce, donde surgen las doctrinas. Y cuando surgen las doctrinas, entonces la iglesia ya no tiene que interpretar, sino solamente tiene que ir a la doctrina. Surgen los credos, pues. Surgen los credos de las iglesias. Y entonces viene, ¿verdad? Aquí, ok, una pregunta. A ver, hermano Jaramillo, dice que tiene una pregunta. Adelante. A ver, bueno, mientras le escribe. Sí. Adelante, pastor. Sí, déjeme ver si puedo hacérsela así, hermano. Acerca de lo que está comentando, de que antes se tomaban los textos literalmente en el tiempo de cuando se escribió la Biblia. Hay un pasaje que me llama la atención de lo que está comentando, Hechos 17, los que estaban en Berea, que de alguna manera trataban de buscar interpretación a lo que Pablo les predicaba, como que ellos ya traían de alguna manera esta idea de interpretación, o trataban de buscar eso que usted está comentando, o simplemente lo seguían tomando también literal ellos. Exacto. Así es. Así es. Okay. Así es, pastor. Esa es la idea, ¿verdad? Ellos querían comprobar que lo que Pablo estaba diciendo, lo dijeran. Y como dije hace un momentito, esa forma de lectura hasta el día de hoy sobrevive. Okay. Por eso vemos tantas doctrinas basadas en textos bíblicos, porque la Biblia lo dice, pero hay que preguntarnos si en realidad lo dice. ¿Ok? Sí, pastor. Gracias, profe. Ok, muy bien. Entonces, volviendo aquí a esta dinámica. Entonces, la literal. De lo literal, la iglesia salta a lo alegórico. Lo alegórico es la espiritualización. Buscarle un significado ético al texto. Un significado entonces, ahora
mientras que, supongamos, mientras que los apóstoles entendían el trigo y la cizaña como la iglesia gentil y la iglesia judía, por decir algo, no que así sea, ahora los padres de la iglesia tenían que interpretarlo diferente, ¿verdad? Porque todos son gentiles, entonces tenían que interpretarlo diferente. Y empezaban a dar aplicaciones distintas. La alegorización dio como resultado las doctrinas. Y entonces la iglesia medieval, la iglesia del año 700, 800 al 1400, 1500, heredó doctrinas que se hicieron dogmas hasta el día de hoy. Doctrinas establecidas, la cristología, la teología, la bibliología, la antropología, ya conceptos de doctrinas, el arrepentimiento, el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia, en lugar de leer la Biblia, asistía a lo que se conoce todavía hoy como catecismo, para aprender la Biblia. Pero lo que aprendía era la doctrina, no leía la Biblia. Y entonces había un dicho que los papas de la iglesia utilizaban: aprende y luego vea la Biblia. Así era, ¿verdad? Aprende lo que debes saber y luego vea la Biblia a comprobarlo. Vuelvo a repetir, mucho de esto todavía hasta el día de hoy sobrevive. Mucha gente, antes de leer el texto, prefiere escuchar, ir con un pastor o un predicador, porque es más fácil. ¿Qué es lo que el dogma dice? Bueno, entonces, así es, mucho de eso se observa el día de hoy. Cuando llega la época de la Reforma, 1500, con Martín Lutero, hay un cambio. Martín Lutero se da cuenta que, así es, pastor, la gente prefiere escuchar y no leer. Hay un cambio, la iglesia cambia. Martín Lutero dice, bueno, es que hay muchas doctrinas que ya se fueron al extremo. Hay doctrinas que ya son abusos, insultos a la inteligencia. Y entonces Martín Lutero y los demás reformadores levantan lo que se conoce como el sacerdocio de todos los santos, que es una doctrina que dice que todos tenemos el derecho y la responsabilidad de leer el texto en nuestro propio idioma. Y entonces empieza la gente a leer la Biblia. Y entonces, ¿cómo se debe leer la Biblia? Y surge lo que se conoce entre los reformadores en 1500, 1600, 1700, toda esta época, surge lo que se conoce como el método gramático histórico. Este método gramático histórico, como su nombre lo dice, es la lectura del texto desde su gramática y su historia. ¿Se dan cuenta? Y vuelvo a repetir aquí, ¿cuál de los tres extremos está dominando? Gramática, texto, historia, autor. El lector no es importante. Lo más importante en la época de la Reforma era la palabra. Martín Lutero decía que nosotros debemos ser hombres de la palabra. Decía Martín Lutero que mi conciencia esté cautiva por la palabra. Y hasta el día de hoy rescatamos eso. Le decimos, es que yo debo cumplir, ser fiel a la palabra de Dios. Es un pensamiento muy reformado, muy luterano, calvinista, arminiano. Entonces, sin embargo, eso no queda ahí, avanza. A la par de que está este movimiento, ¿verdad? En América Latina, 1500, se acaba de descubrir América, hay muchos movimientos en todo el mundo, movimientos y en 1700, por ahí, 1800, empiezan a surgir, tenemos en Francia, pues la Revolución Francesa, y entonces surge en esa época de grandes cambios del Renacimiento y la Ilustración, que ya estuvieron viendo un poco de eso en filosofía, surge lo que se conoce como hermenéutica liberal o teología liberal. ¿Qué es la teología liberal? La teología liberal es un pensamiento que dice que todos nosotros tenemos prejuicios, como los que ya comenté, los dogmas, que nos enseñaron algo antes de nosotros encontrarlo. Es decir, no nos dejaron la semilla del evangelio, nos dieron la maceta del evangelio, ya el evangelio con todo y flor, así es, ¿verdad? No nos dieron chance de pensar. Entonces la teología liberal dice, bueno, es necesario que liberemos al hombre de los prejuicios, y surge la teología liberal. La teología liberal
entonces comienza a proponer nuevas metodologías para el texto. Y aquí surge una metodología que se llama el método histórico crítico, que es un proceso. Hay que recordar que también en este momento están surgiendo varios acontecimientos. Ya tenemos la teoría de la evolución, ya tenemos un fuerte énfasis en la ciencia, lo científico es importante, el método científico está en auge. Entonces, el método histórico crítico lo que busca es eslabonar la Biblia y los descubrimientos científicos. Por eso el método se va a convertir en uno de los principales métodos que hasta el día de hoy existen. Entonces tenemos hasta aquí 4 métodos. Primer método, literario. Algunos leen la Biblia de manera literaria. Otros, ¿verdad?, leen la Biblia de manera alegórica. Otros leen la Biblia de manera dogmática. Otros más leen la Biblia de manera gramática histórica. Y otros histórico crítico. Es decir, lo histórico crítico son personas que buscan la evidencia. Ellos no leen la Biblia y dicen, este libro lo escribió Pablo. No. Ellos dicen, este libro, ¿por qué lo escribió Pablo? ¿Cuál es la evidencia arqueológica, histórica, científica que prueba que Pablo lo escribe? Y este texto bíblico, en realidad, ¿así lo escribió Pablo o no lo escribió así? ¿O está añadido, no está añadido? ¿Qué significó allá? Es un estudio totalmente científico. Y así es como llegamos al siglo XIX. Siglo XVIII, siglo XIX, aparecen lo que se conoce como críticas literarias. Las críticas, lo que estoy hablando, el texto, cuando hablo de crítica, no hablo de simplemente expresiones para dar una crítica. No, no, no. Cuando hablo de crítica, estoy hablando de una investigación científica. Esto da lugar a lo que se conoce como la nueva hermenéutica. La nueva hermenéutica, entonces, dice, bueno, al final de cuentas, acuérdense que ya pasamos por el método histórico crítico. El método histórico, mientras que el gramático histórico trata de reconocer el texto y el autor, el histórico crítico trata de comprobar si ese es el texto y ese es el autor. Si no lo es, entonces dice, es anónimo. Hasta el día de hoy tenemos muchos libros que así, ¿verdad? Dicen, autor anónimo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no se pudieron probar históricamente. Ahora, cuando llegamos con eso al siglo XIX, siglo XX, ya a nuestra época, entonces tenemos una nueva hermenéutica. Y la nueva hermenéutica le va a dar énfasis al lector. Lo que más importa es lo que yo, lector, estoy buscando del texto. Ustedes pueden ver hoy las iglesias, ¿verdad? La iglesia, mucha gente en las iglesias quiere ir a escuchar lo que Dios dice para ellos. Ellos no quieren saber qué le dijo Pablo a Corinto, o qué le dijo Jesús a los 12, y qué significó en la cultura hebrea, y qué relevancia tuvo allá. Y no se van a admirar porque Pablo utilizó filosofía aristotélica, o que Juan utilizó filosofía gnóstica. No les importa. Ellos quieren saber lo que, para mí, ¿qué sirve eso? Entonces, entonces hoy tenemos sermones que están enfocados más en disciplinas. Hoy tenemos, ¿verdad?, un acercamiento psicológico al pensamiento de Pablo, la psicología de Pablo. Hoy tenemos estudios sobre cómo salir de la depresión desde la perspectiva bíblica. Hoy tenemos, ¿verdad?, estudios de los extraterrestres desde la Biblia. Tenemos diversas teologías, teología gay, teología feminista, teología. ¿De dónde surge eso? Surge de los que se conocen como la nueva hermenéutica, donde lo más importante es lo que yo siento. Dentro de la nueva hermenéutica entra lo que se llama hermenéutica contextual. Y la hermenéutica contextual se refiere precisamente a que buscamos respuestas a nuestros contextos. Con eso estoy diciendo que la nueva hermenéutica no es mala del todo. Hay situaciones en nuestro contexto como la pobreza, la opresión, la explotación, ¿verdad?, la reprensión del débil, que debemos nosotros como ministros hermeneutas levantar la voz. Y eso que hacemos cuando respondemos a la realidad desde la Biblia,
es nueva hermenéutica. Es nueva hermenéutica. Y entonces tenemos esta teoría, y lo último que ha surgido es lo que se llama, lo último, donde estamos hoy, siglo XXI, noviembre de 2019, es deconstrucción, ¿verdad? Se los voy a escribir acá en el chat. Deconstrucción. La deconstrucción se refiere a cuestionar los conceptos y redefinirlos. Redefinirlos. Por ejemplo, tolerancia. Hace años tolerancia era una cosa muy diferente a como es hoy. Se deconstruyó. Familia. Se está deconstruyendo el concepto de familia. Se está deconstruyendo con los movimientos sociales. Hoy ya no se entiende lo mismo por familia. Eso aplica también a la Biblia. La Biblia en otro tiempo era la Biblia. Hoy día nuestros mismos chicos quieren leer el Corán, el Popol Vuh, quieren leer el libro de Mormón, quieren leer otros autores, porque lo ven de la misma autoridad que el texto. Algo cambió. Se llama deconstrucción. Entonces estamos ante este escenario. Y entonces, aquí, entonces surge la pregunta, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿verdad? Debería ser mejor, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Surge porque es la importancia de la hermenéutica. La hermenéutica, por lo tanto, no debe ser una disciplina para enriquecimiento, para conocimiento propio. Eso no tiene sentido. Estamos en una realidad que exige de interpretaciones que respondan a la realidad. Entonces, ¿por qué es importante la hermenéutica? Es la pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante interpretar el texto? Ya lo dijimos, en primer lugar, porque estamos separados del texto 2000 años. Pero en segundo lugar, es importante porque todo el mundo lee la Biblia y todo el mundo la interpreta como quiere. Y en tercer lugar, porque la iglesia debe ser edificada. No nos podemos dar el lujo nosotros de simplemente dar un mensaje que entretenga a la iglesia. Tenemos que dar un mensaje que edifique la iglesia. Ante esto, hermanos, yo quisiera escuchar algún comentario. Hasta aquí detengo la clase el día de hoy, ¿verdad? Con esta clase, con el video, con las notas, vamos a cubrir toda esta unidad. Y yo quiero escuchar alguna opinión de esto, cómo la ven, cómo se sienten. ¿Se emocionan conmigo o no se emocionan? Adelante, ¿alguien tiene alguna opinión por acá? Emocionado, dice el hermano Rubén. Entonces, hermenéutica. Entonces, Amos, adelante. Sí, bueno, yo tengo un punto de vista que quizás he batallado un poco, ¿no? Últimamente, por todos lados se ve como una aceptación hacia este movimiento, la comunidad LGTB, el feminismo y todo eso, como lo comentabas, Javi. Entonces yo pensaba o yo creía que muchos llegan a la Biblia solamente buscando una forma de justificar lo que son o lo que hacen, pero yo desconocía esta perspectiva de construcción, que es con lo que estamos batallando actualmente. Entonces, cuando yo lo veo desde una perspectiva diferente, como que choco, ¿no? Con eso y digo, no, entonces están alegorizando, están malinterpretando o están haciendo lo que quieren con la Biblia. Pero eso es una forma cultural, entonces, ¿no? Algo que yo desconocía totalmente. Así es una nueva forma de acercamiento al texto. Ellos cuestionan al texto, ¿verdad? Se cuestionan, es una metodología. Tú me preguntabas en las inquietudes, en el foro de inquietudes, si había alguna metodología que pudiéramos llamarle para la sana doctrina, y yo te dije, hay principios porque hasta las metodologías se deconstruyen. Entonces, hay principios que vamos a respetar, que son los que vamos a ver aquí en clases, como la cuestión de los 3 áreas, como ustedes lo mencionaron, son importantes, las 3. Tenemos que considerar a las 3. Pero si quisiéramos decir, Amos, el método gramático histórico es el método con el que la fe se ha sustentado de la iglesia protestante por mucho tiempo, ¿verdad? Pero en nuestra época del siglo XXI, sí, la deconstrucción se ha abrazado
y se ha abrazado no tanto por la iglesia, sino por movimientos contrarios a la iglesia que le aplican estos métodos o esta forma de pensar, porque la deconstrucción no es una metodología, es una forma de pensar respecto al texto, respecto a la realidad, que nos pregunta, bueno, ¿y por qué no es diferente? ¿Qué pasaría si es así? O mirar de otra manera el texto bíblico, ¿verdad? Entonces dice, por acá dice, dice, en lo personal tenía un entendimiento mínimo de la hermenéutica. Entonces, así es, el concepto es mucho más amplio, hermano. Tenemos muchas Biblias con comentarios, exacto, diferentes autores, muchos comentarios, pero hay muchísimo más que hacer. Mucho más que hacer. Muy bien. Entonces ustedes van a leer esta semana un libro de Henry A. Bickler. Henry A. Bickler, lo tienen ya cargado en plataforma, desarrolla unas páginas sobre lo que yo acabo de hablar. Él lo va a poner más sistemático, él lo va a hacer mucho mejor. Henry A. Bickler lo va a poner y ustedes tienen que hacer un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo. El cuadro comparativo debe abarcar, ¿verdad? Bueno, las características del periodo, ventajas, desventajas, algún ejemplo, algún representante. Si tiene eso, está excelente. Son 7 u 8 periodos que él menciona. Entonces, ustedes lo van a leer y eso sería el trabajo de esta semana. Entonces, hay que tener presente muy bien esto y pues ahí está. Muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario más que tengan? Dice el pastor Jaramillo. Mucha gente cree y lo asegura, dice que el comentarista está siendo correcto, y es cierto. El comentario, hermano, es solamente un comentario. Es solamente un comentario. Si ustedes aprenden a aplicar los principios hermenéuticos y hacen bien la labor hermenéutica, ustedes también tienen un comentario bíblico. Así que aquí no se trata, por lo tanto, de preguntarnos si debemos o no interpretar. Ya esa pregunta no cabe. Todos interpretamos la Biblia. Todos. Si la leemos, si hablamos de ella. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué tan bien lo estamos haciendo? Así como estos autores que menciona el pastor Jaramillo. Ellos se interpretan, pero ¿qué tan bien lo hacen? ¿Y cuáles son esos principios? Aquí lo vamos a ir viendo en la clase, poco a poco, a partir de la siguiente semana, que vamos a empezar a mirar los estilos literarios y los principios que se aplican ahí. Muy bien, entonces, hermanos, si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Si no hay otra pregunta, pues ya vuelvo a repetir. La tarea de esta semana consiste en el cuadro comparativo, características, ventajas, desventajas, alguna diferencia que tenga con los otros tiempos, si pueden, algún ejemplo, algunos representantes de ese periodo, y su trabajo va a estar excelente. Ahí está en la rúbrica de evaluación, así que no hay razón para que no saquen 100 en esta tarea. Pues muy bien, mis hermanos, para mí ha sido un privilegio estar esta hora con ustedes. Espero no haberles cansado, ¿verdad? Espero que hayamos enriquecido un poco aquí. Entonces, el concepto de hermenéutica es amplio. Es un arte, es una ciencia, pero también en la búsqueda de relevancia, es una codificación, es una transmisión de mensaje, es todo un momento, es todo un momento. Así que, mis hermanos, ahí estamos, ¿verdad? Listos para que entremos de lleno ya a lo que sería hermenéutica. Nos vemos en los chats, ahí tienen ustedes, estoy en el grupo de WhatsApp, me pueden escribir personalmente en la plataforma, por donde quiera nos encontramos, ¿sale? Bendiciones, que tengan excelente tarde o noche, lo que ya es noche donde estén, estamos viéndonos, ¿sale? Cuídense mucho, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, gusto verles de verdad, a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos. Dios bendiga a todo el mundo que me está saludando acá por el chat.